Buenos días, mi nombre es Jorge Sánchez y estamos aquí otra vez con contenido interesante en el canal. El día de hoy vamos a entender cómo se estiman en práctica los valores de beta, del parámetro beta, pero también vamos a hablar sobre estimadores insesgados y en este caso vamos a hablar del estimador insesgado para la varianza del- de los errores. Nosotros sabemos que cuando los errores tienen una distribución normal, eh, con media cero y varianza sigma cuadrado, nosotros podríamos estimar la varianza y usamos el siguiente estimador, que básicamente es el, la suma cuadrática de los valores observados menos el valor pronosticado dividido para n menos p. Y eso no es nada más que el, la suma cuadrática de los errores dividido para n menos p. ¿Por qué lo dividimos para n menos p? Bueno, n menos p realmente es los grados de libertad del error, los grados de libertad del error, y p es el grado de libertad del modelo, porque hay p parámetros en el modelo. Y beta, decimos que beta, en general, ¿no? Beta es un estimador sesgado de beta, si cuando nosotros calculamos el valor esperado de beta, eh, digamos que gorro es igual a beta, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo van a poder encontrar, o esta demostración en los libros, de que este estimador, en este caso, eh, nos va a dar sigma cuadrado. Ahora, ¿cómo en práctica se calcula beta? Bueno, hay una forma mucho más fácil y es usando la decomposición, eh, la decomposición QR, ¿ya? Y es la que usa, digamos que R. Eh, Nosotros habíamos definido que digamos que la expresión para el error es la transpuesta de y menos x beta multiplicado por y menos x beta o el cuadrado del módulo de y menos x beta. Entonces, basados en que esta expresión que es s beta no cambia si rotamos y menos x beta, hay una forma práctica de obtener el estimador de beta y, y hacemos uso de que cualquier matriz real X puede ser representada por eh, una matriz ortogonal Q multiplicada o que multiplica a una matriz que, que está compuesta por dos matrices o dos submatrices internamente, R y 0. Al final, esto nos va a quedar un QF que es un subconjunto de Q multiplicado por R. Para entender un poco más, veamos las dimensiones. Tenemos que R es una matriz P por P, Q es una matriz ortogonal N por N, y QF es una matriz que contiene las primeras P filas y las primeras P columnas de la matriz Q. ¿Qué es lo que ocurre? Al multiplicar esta matriz Q por esta matriz que está compuesta por una parte que es R y otra que es una matriz de ceros, en las n menos p columnas que restan se anulan. ¿Por qué? Porque al final terminan siendo cero. Y una propiedad importante de las matrices ortogonales es que si nosotros multiplicamos la transpuesta de una matriz ortogonal por esta misma matriz, tenemos la matriz de identidad. Esto nos va a servir de utilidad para lo siguiente que vamos a hacer. Nosotros tenemos que el error viene dado por el módulo al cuadrado de y menos x beta. Si nosotros multiplicamos y menos x beta por esta matriz ortogonal Q
o por la transpuesta de la matriz ortogonal Q, entonces lo que obtenemos es lo siguiente. Tenemos que Q transpuesto multiplicado por el vector Y menos Q transpuesto multiplicado por X y por el vector beta. Y el módulo de todo eso elevado al cuadrado. Pero luego quedaría, si nosotros reemplazamos X por la expresión que vimos acá, entonces nos va a quedar Q transpuesta multiplicado por Y menos esta gran matriz que está compuesta por su matriz R y la otra matriz de ceros, multiplicando al parámetro beta y el módulo de todo eso al cuadrado. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿qué es Q transpuesta por el vector Y? Pues recordemos que Q transpuesta es de dimensión n por n y Y es n por 1. Entonces, al final, vamos a tener, esta expresión nos va a dar un vector que es de dimensión n por 1. Y ese vector lo podemos expresar como dos subvectores, donde la primera parte, los p primero componentes o filas o renglones, vamos a llamar f, y n menos p restantes vamos a llamar r. Entonces, luego que podemos realizar esa descomposición, podemos expresar eso como el módulo al cuadrado de este vector que está compuesto por su vector f, r, menos esta expresión de esta matriz que está compuesta por una submatriz r y una submatriz 0 multiplicando el vector beta. Y todo eso el módulo elevado al cuadrado. Y eso se puede reducir realmente a que es el módulo de los diferentes componentes, ¿no? Entonces, f menos r beta es el módulo elevado al cuadrado más r menos 0, pero termina siendo r y es el módulo elevado al cuadrado. Entonces, vemos que la magnitud de r no depende del parámetro beta, mientras que el módulo al cuadrado de f menos r beta se reduce a 0 cuando elegimos un beta que hace que r multiplicado por el parámetro beta termine siendo igual a f. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ya que queremos minimizar esta expresión, encontrar los beta que minimicen esta expresión se minimiza cuando el beta es igual a r a la menos 1, la inversa de la matriz R, multiplicado por f. Y esa es la estimación de mínimos cuadrados de beta. ¿Y qué pasa cuando nosotros reemplazamos ese estimado? Significa que esta expresión de S que depende de beta, S, o esta función S de beta, que no es nada más que y menos x multiplicado por el parámetro beta, por el estimado del parámetro beta, ya que cuando usamos esa expresión, el primer componente de la suma se hace 0 y solo nos queda r cuadrado. Entonces nos queda que el módulo de r elevado al cuadrado, y eso al final termina siendo igual al módulo de y menos x multiplicado por el estimado encontrado de beta elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Y esa es la suma cuadrática de los residuos del modelo. Esa es una expresión importante. De hecho, en la salida de R nosotros vamos a encontrar una expresión al final del resumen que muestra R para los modelos. Y también va a estar el grado de libertad, acompañado del grado de libertad. Algo adicional es que el teorema de Gauss-Markov sostiene que el estimador obtenido usando mínimos cuadrados es de mínima varianza. Es decir, que este estimador realmente tiene menor varianza que cualquier otro estimador. Y esa es una propiedad que buscamos en los estimadores. Vamos a quedarnos hasta aquí y hasta una próxima oportunidad.